Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo video de matemáticas en el que damos inicio a un curso acerca de un tema que es muy básico. Se trata de despeje y modificación de funciones. Un tema muy importante que les va a ser muy útil, no solo cuando estén estudiando matemática básica, sino también cuando estén estudiando física. Antes de abordar en sí lo que es el tema de despejar y modificar funciones, vamos a ver unos conceptos básicos que les van a ser útiles. El primer concepto que veremos es el de monomio. Un monomio es una expresión algebraica que cumple algunas características. Las características las he abordado en la tabla que les muestro. Un monomio está formado por un número, que puede ser cualquier número real, cualquier tipo de número. Está formado por lo que se conoce como parte literal. La parte literal es donde se encuentran las variables. La cantidad de variables puede ser cualquiera, como les muestro en la tabla. Puede haber una variable, variable 1, pueden haber dos variables, variable 1 y variable 2, y pueden haber hasta n variables. Para que un monomio se considere monomio, la relación que hay entre las variables y el coeficiente tiene que ser de producto, es decir, no pueden estar separados ni por signo de suma, ni por signo de resta, ni por signo de división. Solamente un producto. Además, tiene que cumplir que si la variable tiene un exponente, ese exponente tiene que ser un número natural. Recuerden que los números naturales son enteros positivos. Para que veamos algunos ejemplos de monomios y nos quede más claro, tenemos aquí un monomio que tiene un coeficiente 1 y una sola variable, x. Esto en los libros o en sus tareas de matemáticas lo encontrarán como simplemente x, porque normalmente el coeficiente 1 nunca se escribe, se sobreentiende que ahí hay 1. De igual manera, si el exponente 1, como es el caso de nuestra x, se sobreentiende y no es necesario pintar x elevado a la 1. Como segundo ejemplo tenemos un monomio que tiene un coeficiente de 1 medio y una sola variable x con un exponente 2, que es un número natural. Esto lo encontraremos como 1 medio de x al cuadrado y en algunos casos como x al cuadrado entre 2, que es lo mismo. Como tercer ejemplo tenemos un 4xy al cubo. Es un monomio con un coeficiente de 4, tiene dos variables, x y y. Cada una de estas variables tiene su exponente natural. En el caso de la x es 1 y en el caso de y es 3. Les recuerdo que la relación que hay entre cada uno de los elementos que forman el monomio es de producto. Como pueden ver, esto se puede decir que es 4 por x por y al cubo. Avanzando a otra definición que es aún más importante, tenemos lo que es un término. Este es uno de los conceptos más importantes que van a necesitar a lo largo de este curso para entender cómo funciona lo de despejar y modificar una función o una ecuación. Los términos son como los monomios, tienen un coeficiente, tienen una parte literal donde hay variables, con la diferencia de que las variables pueden tener exponentes de cualquier tipo. Pueden ser números reales, pueden ser números enteros, pueden ser incluso otras expresiones. Tenemos un x a la menos 2 por y. Si nosotros convertimos esto para calificar cada uno de los elementos, tenemos que tiene un coeficiente 1, que no es necesario pintarlo, y una parte literal con dos variables. La variable x con su exponente menos 2, la variable y con su exponente 1. Este término, x a la menos 2 por y, puede sufrir una modificación si nosotros aplicamos una propiedad de los exponentes, que nos dice que si tenemos una cantidad elevado a un exponente negativo, eso es equivalente al inverso de la cantidad, pero con el exponente positivo, como muestro aquí. Si aplicamos esta transformación, obtenemos que el x a la menos 2 se puede transformar en 1 sobre x al cuadrado, multiplicado por y. La y no sufrió ningún cambio. Si efectuamos la operación,
el producto de dos fracciones, tenemos 1 por y igual a y x al cuadrado por 1 igual a x al cuadrado. De manera que un término también nos permite la división. Así que un término es una expresión algebraica formada por un coeficiente y una parte literal. Y se considera un solo término si la relación que hay entre las variables y el coeficiente no es ni de suma ni de resta. Puede ser multiplicación y puede ser división. Si vemos algunos ejemplos de términos, tenemos x al cuadrado entre 4y. Esto puede ser transformado. Tenemos un cuarto de x al cuadrado entre y, que si lo seguimos transformando y aplicamos la propiedad que les mostré antes de los exponentes negativos, nos quedaría de esta forma. Y viendo los componentes de este término, tenemos un coeficiente de un cuarto, una parte literal con dos variables, x elevado al cuadrado y y elevado a la menos 1. Componentes de la ecuación. Una ecuación está compuesta por dos miembros, que llamamos miembro izquierdo y miembro derecho. Las ecuaciones establecen una relación de igualdad, así que el miembro izquierdo es igual al miembro derecho siempre. Cada uno de estos miembros está compuesto por una cantidad cualquiera de términos, que puede ser un término hasta n términos. En este caso, cada término está separado por el símbolo de suma o el símbolo de resta. Algunos ejemplos de ecuaciones son las que les muestro ahora. Tenemos una ecuación algebraica, establece una igualdad entre un polinomio y un valor entero. Y tenemos ecuaciones geométricas, por ejemplo esta fórmula para encontrar la distancia y por ejemplo esta ecuación de una hipérbola. Son también ecuaciones. Existen también otros tipos de ecuaciones, como por ejemplo las ecuaciones logarítmicas. Tenemos ecuaciones exponenciales, que es cuando las variables se encuentran en los exponentes o como exponentes. Y tenemos ecuaciones trigonométricas, como las que les muestro aquí al final. Además de esto, también existen ecuaciones que son combinación de todos estos casos que les he mostrado. En este curso se pretende brindarles los conocimientos necesarios para realizar un despeje y modificación de cada uno de estos tipos de funciones. Algo importante que debo mencionar antes de avanzar a los ejemplos es que he titulado el curso como despeje y modificación de funciones, algo que en el futuro quiero cambiar. Pues una función sí es una ecuación, pero no toda ecuación es una función. Para ver eso tendríamos que revisar lo que es el concepto de una ecuación y lo que es el concepto de una función. Avanzando ahora a lo que sería el primer ejemplo del curso, el ejemplo más básico, se trata de despejar una función cuando la relación que hay entre ellos es de suma o de resta. Los ejemplos más básicos para despejar funciones o ecuaciones se trata de aquellos que implican solamente operaciones aritméticas. Las operaciones aritméticas son suma, resta, multiplicación y división. En este caso tenemos como primer ejemplo a más b igual a c. Miembro izquierdo es a más b, miembro derecho solamente c. Es una ecuación porque establece una relación de igualdad entre ambos miembros. Entonces, para iniciar con el curso, la primera regla que deben conocer es que cuando nosotros movemos un término puede ser A, puede ser B, puede ser C. Cuando movemos un término de un lado de la ecuación a otro, es decir, del miembro izquierdo al miembro derecho o viceversa, este término pasa a realizar la operación contraria de la que está haciendo originalmente. En algunos libros, a la operación de despejar una función se le llama cambiar el sujeto. En este caso nosotros podemos conocer el valor de c dado a y b. Si yo me propongo ahora despejar b, es decir, dejar a b sola en un miembro, en este caso en el miembro izquierdo de la ecuación, lo que yo debo hacer es mover a hacia el otro lado de la ecuación. Para esto, la variable a, que se encuentra con un signo positivo, es positiva, o está sumando,
debe moverse hacia el lado derecho a realizar la operación contraria a la que está haciendo. En este caso la operación contraria es resta, entonces ya que la A es positiva en el lado izquierdo, al moverla al lado derecho pasa a ser negativa. Como segundo ejemplo, si yo quisiera ahora despejar A, es decir, dejar la A sola en el miembro izquierdo, yo tendría que mover B. Y ya que B es positiva en el lado izquierdo de la ecuación, al moverla al lado derecho pasa a ser negativa. También es posible realizar las siguientes transformaciones. Si yo muevo a C hacia el lado izquierdo de la ecuación, ya que C es positiva, no tiene un signo pintado, por lo tanto se sobreentiende que es positivo, entonces al moverlo al lado izquierdo, como es positivo en el lado derecho, pasa a ser negativo, de manera que me queda A más B menos C igual a 0. La razón por la que esto es igual a 0 es sencilla. A más B es una cantidad, aquí nos lo dice, y esa cantidad es igual a C. Entonces yo estoy restando dos cantidades iguales, por lo tanto es igual a 0. Siempre que se modifica una ecuación, su valor o su relación de igualdad nunca cambia. Siempre mantiene su misma relación de igualdad. Lo que cambia es la forma en que se presenta la ecuación. Otro ejemplo de lo que se puede hacer. ¿Qué pasaría si yo interpreto a C como una variable que está siendo multiplicada por 1? Lo cual es válido porque 1 por C sigue siendo igual a C. En este caso, como C está multiplicando con 1, yo puedo moverla hacia el lado izquierdo a realizar la operación contraria a multiplicar. Haciendo esto, me queda de la siguiente manera. Pero en este caso, C pasa a dividir al miembro izquierdo completo. No es válido pasar solamente a dividir 1. Aunque sí es válido que pase a dividir por separado a cada miembro. Es decir, A entre C más B entre C. Esto sí es válido. Lo que no es válido, ya les decía, es que pase a dividir solamente un miembro. Eso sí no es válido. Entonces la ecuación queda de esta forma, modificada. Es decir, A más B entre C es igual a 1. Esto tiene sentido porque resulta que A más B, dice la ecuación, que es igual a C. O sea, son dos cantidades iguales. Y si se dividen dos cantidades iguales, el resultado es 1. De manera inversa, yo puedo tomar a más B como que es solamente una expresión completa, es decir, un solo elemento, y puedo moverlo hacia el lado derecho. Este A más B puede estar multiplicado por 1, porque sigue siendo lo mismo. Cualquier cantidad por 1 es la misma. Y puedo moverlo al otro lado a realizar la operación contraria, que es dividir. De manera que me queda que 1 es igual a C entre A más B. Y esto, al igual que lo anterior, tiene sentido porque C y A más B son cantidades iguales. Y si se dividen dos cantidades iguales, el resultado es 1. Como pueden ver, son varias las propiedades que se pueden ir aplicando para modificar y despejar una ecuación. Por el momento vamos a dejar hasta aquí este video. En el siguiente veremos nuevos ejemplos acerca de despejar cuando se trata de operaciones básicas como sumar, restar, multiplicar y dividir.